Observa lo que ocurre cuando trasplantas una plántula de la forma convencional. La sacas de su maceta. El cepellón permanece intacto, pero cientos de diminutos pelos radiculares quedan expuestos al aire. Estos pelos son el verdadero mecanismo de alimentación de la planta. Son extensiones microscópicas de la superficie de las raíces, cada una cubierta por una fina película de humedad. Esa humedad es crucial. Permite que los nutrientes disueltos en el agua del suelo atraviesen la membrana celular y entren en la planta. Sin embargo, en el instante en que expones las raíces al aire, esa película de humedad comienza a evaporarse. En cuestión de segundos, los pelos radiculares empiezan a secarse. En pocos minutos ya están muertos. La planta no muestra daños de inmediato. La colocas en la tierra, la riegas y parece estar bien. Pero bajo tierra ha perdido entre el 30 y el 50% de su capacidad de absorción. No puede captar agua de manera eficiente. No puede acceder a los nutrientes. Entra en estado de shock. Las hojas se marchitan, el crecimiento se detiene. Algunas plantas se recuperan después de 1 o 2 semanas reconstruyendo su red de pelos radiculares. Otras nunca logran recuperarse por completo. Se arrastran a lo largo de la temporada, afectadas, luchando por sobrevivir. Y tú echas la culpa al clima, al suelo o a la mala suerte. Pero el verdadero daño ocurrió en esos pocos segundos entre la maceta y la tierra. Ahora imagina un escenario diferente. Antes de trasplantar, sumerges las raíces en una pasta espesa. La pasta recubre cada superficie, cada pelo radicular, cada pequeña fisura en la corteza de la raíz. Crea una capa protectora que retiene la humedad en el tejido radicular. Cuando plantas la plántula, las raíces aún están húmedas, aún funcionan. Los pelos radiculares no mueren, continúan trabajando de inmediato. La planta experimenta casi ningún shock por trasplante. Comienza a crecer el mismo día. Al final de la primera semana, ha establecido nuevas raíces y prospera. Al final de la segunda semana, parece que nunca fue movida. Esto no es teoría, es una realidad observable y repetible. Y la pasta que lo hace posible se llama barro de arcilla, o en la terminología agrícola antigua, barro. El barro de arcilla es exactamente lo que suena. Arcilla mezclada con agua hasta alcanzar una consistencia intermedia entre el yogur y el barro. Pero no cualquier arcilla, no la arcilla de las tiendas de manualidades que está refinada y procesada. Arcilla natural, la que excavas del subsuelo o de las orillas de los ríos, la que ha estado en la tierra durante milenios, acumulando minerales y microorganismos beneficiosos. Esta arcilla tiene una estructura única. A nivel molecular, está compuesta de partículas delgadas y planas apiladas como hojas de papel. Estas partículas tienen una carga eléctrica negativa. Esa carga atrae moléculas cargadas positivamente, incluyendo agua, minerales y compuestos orgánicos. Cuando recubres las raíces con arcilla, esencialmente las envuelves en un material que naturalmente retiene la humedad y los nutrientes cerca de la superficie radicular. Es un reservorio, un amortiguador, una película protectora que evita la desecación mientras permite que la raíz respire y absorba. Pero la arcilla por sí sola es solo parte de la fórmula. Los antiguos jardineros sabían que si agregabas materiales orgánicos específicos a la pasta de arcilla, amplificabas su efectividad de manera exponencial. La primera adición es el estiércol de vaca. No se trata de estiércol fresco, que es demasiado caliente y puede quemar las raíces. Se utiliza estiércol envejecido. Este estiércol debe haber sido compostado durante al menos 3 meses, hasta que adquiera un color oscuro, una textura desmenuzable y un olor a tierra rica en lugar de amoníaco. Este estiércol envejecido aporta 2 beneficios principales a la mezcla. Primero, contiene un espectro completo de nutrientes en forma orgánica. Incluye nitrógeno, fósforo, potasio y además minerales traza. Cuando las raíces están recubiertas con este material, tienen acceso inmediato a los nutrientes. No necesitan esperar a que los nutrientes del suelo se disuelvan y se desplacen hacia ellas. Los nutrientes están justo ahí, presionados contra la superficie de las raíces.
En segundo lugar, el estiércol envejecido está lleno de bacterias beneficiosas. Hay miles de millones de ellas por gramo. Estas bacterias colonizan la superficie de las raíces, formando una barrera viva contra hongos patógenos y microbios dañinos. Compiten por espacio, secretan antibióticos, crean condiciones favorables para la planta y desincentivan las enfermedades. Esta es una protección biológica, natural, autosostenible. Es mucho más efectiva que cualquier fungicida químico porque se adapta y perdura en el tiempo. La segunda adición es la ceniza de madera. Específicamente, ceniza de madera dura como la de roble, fresno o arce. No se debe utilizar ceniza de carbón, tampoco ceniza de madera tratada. Se utiliza ceniza pura de un fuego limpio. La ceniza de madera es increíblemente rica en potasio y calcio. El potasio es esencial para el desarrollo de las raíces. Regula la absorción de agua. Fortalece las paredes celulares. Activa las enzimas que intervienen en la fotosíntesis y en la respuesta al estrés. Cuando una plántula trasplantada tiene acceso inmediato al potasio, puede manejar el estrés hídrico mucho mejor que una planta que tiene que buscarlo en el suelo. Por otro lado, el calcio es la columna vertebral de la estructura celular. Une las paredes celulares. Previene el colapso bajo condiciones de calor o sequía. Una plántula recubierta con una mezcla de arcilla enriquecida con ceniza tiene una reserva de calcio que mantiene sus células firmes, incluso cuando la humedad del suelo es baja. Por eso este método funciona en épocas de sequía. La planta no depende únicamente de las condiciones del suelo. Lleva su propio sistema de soporte en sus raíces. Ahora, permíteme darte la receta exacta. Esto no es un trabajo de adivinanza. Esta es la fórmula utilizada por generaciones de agricultores europeos y asiáticos, probada en diferentes climas y cultivos. Necesitas 3 partes en volumen: una parte de arcilla natural, una parte de estiércol de vaca envejecido, una parte de agua, además, un puñado de ceniza de madera por cada cubo. Comienza con la arcilla. Si la estás excavando tú mismo, busca arcilla en el subsuelo. Generalmente se encuentra a 1 o 2 pies debajo de la capa de tierra arable. Será densa, pegajosa y de color gris, rojo o marrón, dependiendo de tu región. Excava lo suficiente para llenar un cubo de 5 galones, aproximadamente 1/3 de su capacidad. Añade agua gradualmente. Mezcla con tus manos o con un palo hasta que alcance una consistencia suave y espesa. Sin grumos, sin zonas secas. Debe cubrir completamente tu mano cuando la sumerjas, pero no debe ser tan líquida que se escurra de inmediato. Piensa en la mezcla para hacer panqueques. Esa es la consistencia que buscas. A continuación, añade el estiércol envejecido. Si no tienes acceso a estiércol de vaca, puedes utilizar estiércol de caballo envejecido o estiércol de pollo bien compostado, aunque el de vaca es el más tradicional y el más equilibrado. Rompe cualquier agrupamiento. Mezcla bien. El color se oscurecerá. La textura se volverá ligeramente granulada. Esto es positivo. Buscas textura. Quieres que las partículas orgánicas estén suspendidas en la matriz de arcilla. Ellas crean pequeños espacios donde la humedad puede acumularse y donde las raíces pueden respirar. Una mezcla completamente suave sellaría las raíces de manera demasiado ajustada. La materia orgánica asegura la porosidad. Finalmente, agrega la ceniza de madera. Si no tienes ceniza de madera, puedes sustituirla por una pequeña cantidad de harina de hueso o fosfato de roca, pero la ceniza es superior porque está disponible de inmediato para la planta. Mézclala hasta que esté distribuida de manera uniforme. La mezcla está ahora completa. Debe ser lo suficientemente espesa como para adherirse a las raíces, pero lo suficientemente líquida como para poder trabajar con ella. Si es demasiado espesa, añade un poco más de agua. Si es demasiado líquida, agrega un poco más de arcilla. Sabrás que está en el punto correcto cuando puedas sumergir una plántula con raíces desnudas y sacarla con una capa completa y uniforme que no gotee en grumos. Antes de plantar, prepara tus plántulas. Si están en macetas, riega ligeramente 1 hora antes de trasplantar. Esto facilita la extracción del cepellón sin romper las raíces. Cuando estés listo, retira suavemente la plántula de su contenedor. No tires con fuerza.
Dale un golpecito en la parte inferior de la maceta. Aprieta los lados si es de plástico flexible. Desliza el cepellón con cuidado. Si las raíces están enredadas en el fondo, despréndelas suavemente con los dedos. No necesitas quitar toda la tierra de la maceta. Solo afloja las raíces exteriores para que puedan extenderse en el suelo nativo. Ahora sumerge todo el sistema radicular en la mezcla de arcilla. Sumérgelo por completo. Manténlo así durante unos segundos. Sácalo. Deja que el exceso gotee de nuevo en el balde. Las raíces deben estar cubiertas de manera uniforme. Cada superficie cubierta lucirá fangosa, eso es correcto. No la enjuagues. No te preocupes por el desorden. Ese desorden es protección. Planta de inmediato. Cava tu hoyo. Debe ser un poco más ancho que el cepellón, pero no más profundo. Quieres que la plántula esté a la misma profundidad en la que estaba creciendo en la maceta. Coloca las raíces cubiertas en el hoyo. Rellena con el suelo nativo. Presiona suavemente para eliminar las bolsas de aire. Riega abundantemente. El agua activará la mezcla de arcilla, convirtiéndola en una capa gelatinosa alrededor de las raíces. A lo largo de los próximos días, esta capa se disolverá lentamente en el suelo circundante, liberando nutrientes y microorganismos beneficiosos directamente en la zona de las raíces. Pero durante las primeras 72 horas críticas, actúa como un reservorio de humedad. Incluso si el clima es caluroso y seco, incluso si olvidas regar, las raíces se mantendrán húmedas, se mantendrán vivas, continuarán funcionando. Ahora déjame mostrarte los resultados. Realicé una prueba comparativa. 20 plántulas de tomate, 10 trasplantadas con la mezcla de arcilla, 10 trasplantadas de manera convencional, simplemente sacadas de las macetas y plantadas. Misma variedad, misma edad, el mismo suelo, el mismo horario de riego. Durante los primeros 3 días no hubo diferencia visible. Las 20 plantas se veían bien. En el cuarto día, las plantas trasplantadas de manera convencional comenzaron a marchitarse ligeramente con el calor de la tarde. Las plantas tratadas con arcilla se mantuvieron erguidas. En el séptimo día, las plantas cultivadas de manera convencional habían recuperado su estado, aunque mostraban un crecimiento más lento. Por otro lado, las plantas tratadas con arcilla ya habían comenzado a desarrollar nuevas hojas. Al llegar al día 14, la diferencia era impresionante. Las plantas convencionales alcanzaban aproximadamente 15 centímetros de altura y presentaban un follaje de color verde pálido. En contraste, las plantas tratadas con arcilla medían 25 centímetros. Poseían hojas oscuras y vibrantes, y sus tallos eran más gruesos. Para el día 30, las plantas tratadas con arcilla habían duplicado su tamaño y ya estaban floreciendo. Mientras tanto, las plantas convencionales seguían luchando por alcanzar el mismo nivel de desarrollo. Esto no es un simple caso aislado. Se trata de un patrón consistente. He realizado esta prueba con tomates, pimientos, repollos, fresas, berenjenas, trasplantes de lechuga e incluso árboles frutales de raíz desnuda. Los resultados son siempre los mismos. La mezcla de arcilla reduce casi a cero el shock del trasplante. Acelera el establecimiento de las plantas, mejora la resistencia a la sequía, aumenta el vigor general y su costo es casi nulo. Un balde de mezcla de arcilla puede tratar hasta 50 plántulas. Los materiales son gratuitos si excavas tu propia arcilla y tienes acceso a estiércol y ceniza. Incluso si tienes que comprar arcilla y compost, el costo es de unos pocos centavos por planta. Compara eso con los estimuladores de raíces comerciales, que pueden costar entre 10 y 20 dólares por botella y tratar tal vez 20 plantas. ¿Alguna vez has utilizado arcilla o barro en las raíces de las plantas antes de trasplantarlas? Déjame un comentario y cuéntame. Estoy realmente curioso por saber cuántas personas todavía conocen este antiguo método. Pero aquí es donde se pone aún mejor. Puedes mejorar la fórmula básica de la mezcla de arcilla con enmiendas biológicas modernas que no estaban disponibles para los agricultores de antaño. Específicamente, puedes añadir trichoderma. El trichoderma es un género de hongos beneficiosos que coloniza las raíces de las plantas y proporciona múltiples capas de protección. Compite con los hongos patógenos por el espacio y los nutrientes.
Produce enzimas que descomponen las paredes celulares de los organismos dañinos. Estimula la respuesta inmunológica de la planta, haciéndola más resistente a las enfermedades. Incluso ayuda a solubilizar nutrientes en el suelo, haciendo que el fósforo y los micronutrientes estén más disponibles para la planta. Puedes comprar trichoderma en forma de polvo en empresas de suministros de jardinería. Generalmente se etiqueta como fungicida biológico o inoculante de raíces. Añade una cucharadita por galón de mezcla de arcilla. Mezcla justo antes de usarla, porque el trichoderma es un organismo vivo y quieres que esté fresco y activo al entrar en contacto con las raíces. También hay otro aditivo antiguo que algunos agricultores usaban, especialmente en áreas con suelos alcalinos: el vinagre. Solo una cucharada por galón de mezcla. La leve acidez ayuda a disolver los nutrientes minerales en la arcilla, haciéndolos más biodisponibles para la planta. También crea un ambiente ligeramente ácido en la superficie de las raíces, que es preferido por la mayoría de las hortalizas. Sin embargo, debes tener cuidado con esto. Demasiado vinagre puede dañar los microbios beneficiosos en el estiércol. Una cucharada por galón es el máximo, y si tu suelo ya es ácido, omite el vinagre por completo. Ahora necesito abordar la objeción más común que escucho cuando enseño este método. La gente dice: si la arcilla es tan buena para las raíces, ¿por qué siempre escuchamos que el suelo arcilloso es malo? ¿Por qué los jardineros dedican tanto esfuerzo a romper el barro y a añadir enmiendas para mejorar el drenaje? La respuesta es sencilla. El suelo arcilloso y el recubrimiento de arcilla son dos cosas completamente distintas. El suelo arcilloso representa un problema cuando domina la estructura del suelo. Cuando tienes una capa gruesa y pesada de arcilla en todo tu lecho de jardín, el agua no puede drenar, el aire no puede penetrar, las raíces se ahogan, el suelo se vuelve anaeróbico, los organismos beneficiosos mueren, el suelo se convierte en un desastre empapado y privado de oxígeno. Sin embargo, un delgado recubrimiento de arcilla en la superficie de las raíces es algo completamente diferente. Es una película, una capa de unos pocos milímetros de grosor. No restringe el drenaje, no bloquea el aire. Simplemente retiene la humedad cerca de la raíz mientras permite el intercambio de gases. Piensa en ello como en la piel. Tu piel retiene la humedad en tu cuerpo, pero aún así te permite respirar. El recubrimiento de arcilla funciona de la misma manera. De hecho, la razón por la que el suelo arcilloso es problemático no es la arcilla en sí, sino la falta de materia orgánica. Si mezclas material orgánico en un suelo arcilloso pesado, se convierte en uno de los terrenos más fértiles que puedas imaginar. La arcilla retiene nutrientes. La materia orgánica crea estructura y porosidad. Juntas forman un medio de crecimiento perfecto. Esto es exactamente lo que sucede en la zona radicular cuando utilizas una mezcla de arcilla. El componente de arcilla retiene agua y minerales. El componente de estiércol proporciona estructura y biología. Las raíces obtienen lo mejor de ambos mundos. Permíteme también aclarar algo sobre la textura del suelo. Cuando digo arcilla natural, no me refiero a una arcilla pura. La arcilla pura, compuesta al 100% de partículas de arcilla sin limo ni arena, es rara y, de hecho, sería demasiado densa para este propósito. Lo que estás excavando cuando remueves el subsuelo es generalmente una mezcla. Predominantemente arcilla, sí, pero también contiene limo, arena fina y fragmentos minerales. Esta mezcla natural es ideal. Tiene suficientes partículas de arcilla para proporcionar propiedades de retención de humedad y unión de nutrientes, pero también suficientes partículas más gruesas para mantener la porosidad. Si decides comprar arcilla, busca arcilla de bentonita o arcilla de alfarero de un proveedor de cerámica. Estas son arcillas naturales que funcionan bien. Evita cualquier cosa etiquetada como arcilla industrial o arcilla tratada químicamente. Quieres material en bruto, lo más parecido a lo que excavarías de la tierra. Ahora hablemos sobre el momento adecuado. ¿Cuál es el mejor momento para usar la mezcla de arcilla? La respuesta corta es cualquier momento que trasplantes. Sin embargo, hay situaciones específicas donde se vuelve absolutamente crítico. La primera es el trasplante durante el clima cálido. Si tienes que mover plántulas en junio o julio,
Cuando las temperaturas están entre los 80 y los 90 grados, el choque por el trasplante puede ser devastador. Las plantas se marchitan en cuestión de horas. Muchas mueren de inmediato. La mezcla de arcilla cambia esta situación. He trasplantado con éxito tomates en condiciones de calor de 95 grados utilizando este método. Se marchitaron ligeramente la primera tarde, pero a la mañana siguiente estaban erguidos y creciendo. Sin el tratamiento de arcilla, habrían muerto. La segunda situación crítica es el trasplante en suelo seco. Tal vez estés plantando un nuevo lecho y el suelo aún no ha sido irrigado. Quizás estés realizando plantaciones de otoño y no ha llovido en varias semanas. La sabiduría convencional aconseja no trasplantar en estas condiciones. Se recomienda esperar la lluvia o regar el lecho de manera abundante durante varios días primero. Sin embargo, utilizando una mezcla de arcilla, puedes trasplantar en suelo seco y las plantas lograrán establecerse. El recubrimiento aporta suficiente humedad para mantener las raíces vivas hasta que puedas regar o hasta que llegue la lluvia. He llevado esto a sus extremos. En una ocasión, trasplanté plántulas de repollo en suelo completamente seco y no regué durante 3 días. Fue un experimento para comprobar hasta dónde podía llegar el método. 70% de las plantas sobrevivieron y posteriormente produjeron cabezas. Sin el tratamiento de arcilla, la tasa de supervivencia habría sido 0. La tercera situación se refiere al trasplante de cultivos sensibles. Algunas plantas son notoriamente difíciles de trasplantar, como los pepinos, los melones y las calabazas. Sus raíces son extremadamente sensibles a cualquier perturbación. Incluso un daño leve provoca un retroceso severo. Muchos jardineros optan por sembrar estas cosechas directamente en el suelo, en lugar de arriesgarse a trasplantar. Sin embargo, si las inicias en macetas y utilizas la mezcla de arcilla, puedes trasplantarlas con éxito. El recubrimiento protege los delicados pelos de las raíces. La planta nunca se da cuenta de que fue trasladada. Ahora comienzo todas mis plantas de pepinos y calabazas en interiores en macetas de 10 centímetros. Esto me da una ventaja de 3 semanas en la temporada. Cuando trasplanto a las 6 semanas con raíces tratadas con arcilla, no muestran ningún signo de estrés. La cuarta situación es la plantación de raíces desnudas. Los árboles frutales, las rosas, las fresas y los espárragos suelen venderse sin tierra alrededor de las raíces. Solo raíces desnudas que han estado fuera del suelo durante días o semanas. El estrés es enorme. Las tasas de supervivencia para las plantas de raíz desnuda suelen ser solo del 60 al 70%. Pero si sumerges las raíces en una mezcla de arcilla durante 10 minutos antes de plantar, la supervivencia aumenta al 95% o más. La arcilla rehidrata el tejido radicular seco, sella pequeñas heridas donde las raíces fueron cortadas durante la cosecha, proporciona nutrientes inmediatos. El árbol o la planta despierta y comienza a crecer como si nunca hubiera estado en reposo. Si esta información ha sido valiosa hasta ahora, presiona el botón de suscripción. Dale un me gusta a este video. Ayuda a que más personas encuentren este contenido y redescubran estas técnicas olvidadas, que realmente funcionan mejor que lo que la industria nos ofrece. Ahora quiero abordar el aspecto ambiental de este método, pues está relacionado con la razón por la que desapareció de su uso generalizado. La mezcla de arcilla es una técnica sin desperdicios. Se elabora con materiales que son gratuitos o subproductos de otras actividades. Arcilla de excavaciones, estiércol de ganado, cenizas de fuegos de calefacción o cocina. No se compra nada, no hay empaques y no se envía nada a través de continentes. No hay huella de carbono ni botellas de plástico que desechar. No hay productos químicos sintéticos que se filtren en las aguas subterráneas. Es un sistema de ciclo cerrado. Y precisamente por eso no encaja en la economía agrícola moderna. No se puede construir una industria de $1.000 millones alrededor de algo que la gente puede hacer por sí misma de manera gratuita. No se puede patentar la arcilla. No se puede registrar como marca el estiércol. No existe un flujo de ingresos recurrente. Por lo tanto, esta técnica fue eliminada silenciosamente de las recomendaciones de los servicios de extensión, de los libros de texto universitarios
y de las revistas de jardinería. En su lugar, se comenzaron a promover productos: hormonas enraizadoras en botella, fertilizantes para trasplantes, inoculantes micorrízicos que se venden en paquetes caros. Todos estos productos funcionan hasta cierto punto. Sin embargo, están resolviendo un problema que no existiría si utilizáramos una mezcla de arcilla desde el principio. Permíteme darte un ejemplo concreto de cómo se manifiestan estas cuestiones desde un punto de vista económico. Una granja orgánica comercial trasplanta 10.000 plántulas cada temporada. Si adquieren un estimulador de raíces comercial, gastan alrededor de $500. Si preparan una mezcla de arcilla, solo gastan tal vez $20 en unas pocas bolsas de arcilla, si es que no tienen acceso a fuentes gratuitas. El tiempo de trabajo es similar. Mezclar un lote de la mezcla lleva 1 hora. Mezclar botellas de hormona de raíces en agua también requiere 1 hora, pero un método cuesta $500, mientras que el otro solo 20. Para una pequeña granja que opera con márgenes ajustados, esa diferencia es muy significativa. Sin embargo, la industria no quiere que sepas esto. Quieren que seas dependiente de sus productos, dependiente de su cadena de suministro, dependiente de sus precios. También hay un componente de conocimiento. Al usar la mezcla de arcilla, debes entender lo que estás haciendo. Tienes que saber cómo es la arcilla, dónde encontrarla, cómo probar si tiene la consistencia adecuada. Debes distinguir entre el estiércol envejecido y el fresco. Necesitas saber cómo juzgar el contenido de humedad con solo tocarlo. Este es un conocimiento práctico, táctil, basado en la experiencia. No se puede aprender solo de una etiqueta. Debe ser practicado. La sociedad moderna se ha alejado de este tipo de conocimiento. Preferimos instrucciones que podamos leer y seguir sin pensar. Mezcla un tapón por galón. Aplica cada 2 semanas. Sencillo, sin pensar, pero también caro y menos efectivo. La mezcla de arcilla exige compromiso. Exige que prestes atención, que desarrolles una relación con los materiales. Y esa es una habilidad que vale la pena tener, porque una vez que comprendes los principios, puedes adaptarlos a cualquier situación. Puedes ajustar la fórmula para diferentes cultivos. Puedes sustituir ingredientes si no tienes acceso a los 3 componentes. Te vuelves ingenioso en lugar de dependiente. Permíteme ofrecerte algunas variaciones que funcionan. Si no tienes acceso a estiércol de vaca, puedes usar compost terminado. El contenido de nutrientes será menor, pero aún obtendrás los beneficios biológicos y algo de materia orgánica para la textura. Si no dispones de ceniza de madera, puedes añadir una pequeña cantidad de extracto de algas líquidas o emulsión de pescado a la mezcla. Estos aportan potasio y minerales traza. Si no cuentas con enmiendas orgánicas en absoluto, puedes usar solo arcilla y agua. No es tan efectivo como la fórmula completa, pero aún proporciona el beneficio de retención de humedad, que es el factor más crítico. He visto que las tasas de supervivencia aumentan del 50% al 85% solo utilizando mezcla de arcilla simple sin adiciones. La arcilla por sí sola hace una gran diferencia. Otra variación se aplica a los cultivos que crecen en suelos ácidos, como los arándanos, las azaleas y los rododendros. Estas plantas prefieren un pH bajo. Si estás trasplantándolas, puedes añadir un poco de musgo de turba o azufre a la mezcla de arcilla para reducir el pH. Esto crea un microambiente ácido para las raíces, incluso si el suelo circundante es neutro o ligeramente alcalino. Ayuda a las raíces a establecerse mientras se adaptan a las condiciones del suelo nativo. Para las plantas que prefieren suelos alcalinos, como la lavanda o el romero, puedes agregar un poco de cal a la mezcla. Es el mismo principio, pero al revés. Ahora hablemos sobre la aplicación a esquejes. Este es un área donde la mezcla de arcilla realmente destaca. Cuando propagas plantas a partir de esquejes, el desafío es mantener el extremo cortado húmedo mientras desarrolla raíces. Si está demasiado húmedo, se pudre. Si está demasiado seco, se deshidrata. La mezcla de arcilla resuelve este problema. Sumerge el extremo cortado en la mezcla. Deja que se seque ligeramente hasta que forme una capa firme. Luego, planta el esqueje. La arcilla retiene la humedad contra la superficie cortada, pero permite el intercambio de aire. Esto previene tanto la putrefacción como la deshidratación.
las tasas de éxito en el enraizamiento aumentan considerablemente. Yo utilizo esto para esquejes de tomate, esquejes de rosa, esquejes de uva, sauce, álamo, cualquier cosa que enraíce a partir de esquejes de madera dura o blanda. La tasa de éxito es consistentemente superior al 90%, comparado con el 50 o 60% que obtenía usando solo agua o polvo de hormona de enraizamiento. También hay una aplicación para semillas, aunque es menos común. Algunos jardineros preparan una mezcla de arcilla muy delgada y recubren las semillas con ella antes de plantarlas. Esto se llama pelleting de semillas. El recubrimiento de arcilla protege la semilla de ser comida por insectos o aves. Además, retiene la humedad alrededor de la semilla, mejorando las tasas de germinación en condiciones secas. También puede transportar microbios beneficiosos o nutrientes directamente a la plántula que está germinando. He experimentado con esto en zanahorias y lechugas, que tienen semillas diminutas que se secan fácilmente. Recubrirlas con una capa delgada de arcilla mezclada con té de compost me dio tasas de germinación entre 10 y 15% más altas que las semillas no tratadas. Es un trabajo delicado, no práctico para una plantación a gran escala, pero para un pequeño jardín vale la pena intentarlo. Ahora quiero hablar sobre lo que ocurre a nivel celular cuando las raíces están recubiertas de arcilla. Comprender la biología te hace apreciar por qué esto funciona tan bien. Las raíces de las plantas están cubiertas de pelos radiculares, que son extensiones de células individuales. Estos pelos aumentan enormemente la superficie disponible para la absorción. Un solo pelo radicular vive solo unos pocos días. Luego muere y es reemplazado por uno nuevo que crece justo detrás de la punta de la raíz. Este constante recambio es normal. Sin embargo, cuando trasplantas, interrumpes este proceso. Los pelos radiculares expuestos se secan y mueren antes de poder ser reemplazados. La planta tiene que desarrollar un conjunto completamente nuevo de pelos radiculares en la nueva ubicación. Esto requiere energía y tiempo. Durante ese periodo, la planta no puede absorber agua ni nutrientes de manera eficiente. Sobrevive gracias a las reservas almacenadas. Si esas reservas se agotan antes de que se desarrollen nuevos pelos radiculares, la planta muere. Al recubrir las raíces con una mezcla de arcilla, se evita que los pelos radiculares se sequen. Así, permanecen vivos durante el trasplante. Siguen absorbiendo nutrientes. La planta no necesita regenerarlos, lo que le permite dirigir esa energía hacia el crecimiento en lugar de enfocarse en la supervivencia. Además, las partículas de arcilla poseen una alta capacidad de intercambio catiónico. Este término químico significa que pueden retener iones de nutrientes y liberarlos de forma gradual. Cuando las raíces están recubiertas de arcilla, se encuentran rodeadas de un banco de nutrientes. A medida que la planta absorbe estos nutrientes, se liberan más desde las partículas de arcilla. Se trata de un sistema amortiguado, estable, fiable. Por esta razón, las plantas recubiertas de arcilla muestran un crecimiento vigoroso inmediatamente después del trasplante. No están estresadas, no están agotadas, comienzan a desarrollarse de inmediato. Los microorganismos beneficiosos presentes en el estiércol también juegan un papel importante. Cuando estas bacterias colonizan la superficie de las raíces, forman biofilms. Estos son capas resbaladizas de células microbianas que recubren la raíz. El biofilm cumple múltiples funciones. Protege la raíz de la invasión de patógenos al ocupar todo el espacio disponible. Secreta enzimas que descomponen la materia orgánica en el suelo, liberando nutrientes que la planta puede utilizar. Produce hormonas de crecimiento, como auxinas y citoquininas, que estimulan el ramificado de las raíces y la división celular. En esencia, el biofilm transforma la zona radicular en un microambiente altamente activo, rico en nutrientes y protegido. La planta no tiene que esforzarse tanto para sobrevivir, puede concentrarse en crecer. Este es un punto crucial sobre la salud del suelo. Al trasplantar con la mezcla de arcilla, no solo se está ayudando a la planta individual, se está inoculando el suelo con biología beneficiosa. Esos microorganismos no se quedan en las raíces, se dispersan por el suelo circundante, se multiplican.
comienzan a mejorar la estructura del suelo y el ciclo de nutrientes. Si trasplantas 50 plántulas tratadas con la mezcla de arcilla, estarás añadiendo esencialmente 50 dosis de microorganismos beneficiosos a tu jardín. Con el tiempo, esto tiene un efecto acumulativo. El suelo se vuelve más saludable, más vivo. Las futuras plantas crecen mejor incluso sin el tratamiento de arcilla, porque la biología ya está establecida. Esto es agricultura regenerativa en miniatura. No estás extrayendo, estás construyendo. Permíteme compartir una historia que ilustra el poder de este método. Hace unos años, ayudé a una amiga a iniciar un huerto de mercado. Ella tenía un cuarto de acre de suelo decente, pero un presupuesto limitado. No había dinero para riego por goteo. No había dinero para mallas de sombra, ni fertilizantes para trasplante. Comenzamos 2000 plántulas en su sótano: tomates, pimientos, berenjenas, repollo, col rizada. Cuando llegó el momento de trasplantar en mayo, sabíamos que sería complicado. El pronóstico indicaba una semana de clima caluroso y seco justo después del trasplante, sin lluvia. Mezclamos un barril de 50 galones de mezcla de arcilla de un sitio de construcción cercano, estiércol de caballo envejecido de un vecino con una pequeña granja, ceniza de madera de su chimenea. Sumergimos cada plántula por completo. Nos tomó un día entero. Al día siguiente, trasplantamos todo. Para la próxima semana, solo regamos 2 veces. Un riego ligero, solo para asentar la tierra. Esto no fue suficiente. Si le hubieras preguntado a cualquier agricultor convencional, te habría dicho que esas plantas estarían muertas en 3 días. Pero no fue así. Se marchitaron ligeramente por la tarde, pero por la mañana se recuperaron. Al 10º día, estaban creciendo de manera activa. Al llegar al 20º día, parecían haber estado en la tierra durante 2 meses. Ella cosechó más de 6.000 libras de verduras de esa cuarta de acre durante esa temporada y atribuyó la mezcla de arcilla como el factor más importante en el éxito de ese primer año. Ahora quiero abordar otra preocupación común. La gente teme que la arcilla haga que las raíces sean demasiado pesadas o que se adhieran permanentemente a ellas, restringiendo su crecimiento. Esto no sucede. A medida que la mezcla de arcilla se seca, se vuelve quebradiza. A medida que las raíces se expanden y crecen, rompen el recubrimiento de arcilla. Este se desmenuza en pequeñas piezas que se integran en el suelo. En un plazo de 2 semanas, ya no hay arcilla visible en las raíces. Ha cumplido su función durante el crítico periodo de establecimiento y luego desaparece. Las raíces son libres de crecer normalmente. De hecho, debido a que el recubrimiento protegió los pelos radiculares durante el trasplante, el sistema radicular a menudo es más extenso de lo que habría sido sin el tratamiento. Más ramificación, mayor área superficial, mejor anclaje, mejor absorción de nutrientes. También hay una pregunta sobre si este método funciona en contenedores. Si estás trasplantando plántulas de macetas pequeñas a macetas más grandes en lugar de a la tierra, ¿puedes seguir utilizando la mezcla de arcilla? La respuesta es sí, con una modificación. Quieres usar una mezcla más líquida, más agua, menos arcilla. Esto se debe a que el suelo de los contenedores es más ligero y esponjoso que el suelo de jardín. Un recubrimiento espeso de arcilla en una mezcla para macetas esponjosa puede crear una barrera que dificulta la penetración del agua, pero un recubrimiento delgado aún proporciona retención de humedad y beneficios biológicos sin crear una barrera. Yo utilizo aproximadamente la mitad de la cantidad de arcilla al hacer la mezcla para trasplantes en contenedores. Funciona de maravilla. He trasplantado plántulas en bolsas de cultivo de 5 galones, usando una mezcla delgada de arcilla, y se establecen tan rápido como las que se plantan en el suelo. Otra pregunta es si se puede almacenar la mezcla de arcilla. La respuesta es sí, pero con advertencias. El componente de arcilla y agua se puede almacenar indefinidamente. Solo debes mantenerlo en un balde cubierto para que no se seque. Pero una vez que añadas el estiércol, y especialmente si agregas trichoderma u otros organismos vivos, necesitas usarlo dentro de unos días. Los microbios beneficiosos comenzarán a consumir la materia orgánica. La mezcla comenzará a fermentar. Después de una semana, olerá a anaeróbico,
y la biología benéfica estará muerta o en estado de dormancia. Así que mezcla solo lo que necesitas para uso inmediato. Si te queda mezcla con estiércol, viértela en tu pila de compost o alrededor de la base de plantas establecidas. Hace un excelente acolchado. Nada se desperdicia. Permíteme también hablar sobre cómo escalar esto. Si eres un agricultor de mercado o un pequeño productor que trasplanta miles de plantas, mezclar la arcilla en baldes no es práctico. Necesitas un sistema más grande. Algunos agricultores utilizan antiguos bebederos para ganado. Llena el bebedero hasta la mitad con lodo. Sumerge manojos de plántulas en el lodo. Colócalos sobre lonas para que drenen un poco antes de plantarlos. Otros utilizan una piscina inflable para niños. Puedes mezclar 100 galones de lodo en una piscina inflable usando una azada de jardín o un taladro con un accesorio para mezclar pintura. Si realmente estás ampliando tu producción, como al trasplantar decenas de miles de plantas, puedes usar un mezclador de cemento. Cárgalo con arcilla, agua y estiércol. Déjalo mezclar durante 20 minutos. Luego, vierte la mezcla en los bebederos o en las piscinas. Así se hacía en las granjas a principios del siglo XX, antes de que los productos químicos para el trasplante se convirtieran en algo común. Sí, requiere mucho trabajo, pero es fiable. Y si calculas el ahorro en comparación con la compra de productos comerciales, el esfuerzo se compensa muchas veces. Ahora volvamos a la razón por la cual este conocimiento se ha perdido. No se trata de una conspiración en el sentido de una sala secreta, donde ejecutivos tramaban ocultar el lodo de arcilla. Es algo más sutil. Es una gravedad económica. Cuando la agricultura se industrializó, el enfoque se desplazó hacia métodos que pudieran ser estandarizados, empaquetados y vendidos. El lodo de arcilla no encaja en ese modelo. No puedes embotellarlo, no puedes enviarlo a largas distancias, no puedes cobrar un precio premium por él. Así que fue ignorado. Los agentes de extensión dejaron de enseñarlo. Las universidades dejaron de investigarlo. En una sola generación, pasó de ser una práctica común a un método folclórico olvidado. Y ahora, cuando alguien lo menciona, la gente piensa que es una idea marginal. Un cuento de viejas, pero no es así. Es biología sólida, es química práctica, es un conocimiento refinado a lo largo de siglos de observación. La buena noticia es que este tipo de conocimiento no puede ser borrado permanentemente. Sobrevive en los márgenes, en libros antiguos, en los recuerdos de agricultores mayores, en pequeñas comunidades que nunca se industrializaron por completo. Y ahora, a través de canales como este, está volviendo. La gente está redescubriendo lo que sabían sus bisabuelos. Lo están probando, lo están validando, lo están compartiendo. Y están descubriendo que las viejas maneras no eran primitivas, eran elegantes, eran efectivas, eran sostenibles de maneras que la agricultura dependiente de químicos nunca podrá ser. Así que aquí está mi desafío para ti. Esta temporada, pruébalo. Comienza pequeño. Trasplanta 10 plántulas con lodo de arcilla y 10 sin él. Mantén todo lo demás igual. Riega de la misma manera, mismo lugar, misma variedad. Observa lo que sucede, toma notas, toma fotos y luego decide por ti mismo si esto funciona. No te fíes de mi palabra. No te fíes de la palabra de ningún experto o autoridad. Confía en tus propios ojos, en tu propia experiencia, porque así es como el conocimiento se convierte en real. No cuando alguien te dice que es cierto, sino cuando lo ves con tus propias manos. Antes de finalizar, permíteme darte un último consejo. Si estás utilizando este método por primera vez, practica con algo económico y de rápido crecimiento. Los trasplantes de lechuga son perfectos, cuestan centavos. Crecen rápidamente. Verás resultados en una semana. Esto te permitirá ajustar la consistencia de tu lodo y tu técnica sin arriesgar plántulas costosas. Una vez que te sientas seguro, puedes avanzar hacia el cultivo de tomates, pimientos y otros cultivos de alto valor. Desarrolla tus habilidades de manera progresiva. Recuerda que el objetivo no es la perfección. La meta es obtener mejores resultados que los que estás logrando en este momento. Si tu tasa de supervivencia de trasplantes actual es del 70% y la mezcla de arcilla te permite llegar al 90%, eso ya es un logro
incluso si no es 100%. Aunque algunas plantas aún enfrenten dificultades, estás avanzando en la dirección correcta. Estás recuperando un pedazo de sabiduría agrícola que estuvo a punto de perderse. Te estás haciendo menos dependiente de insumos industriales. Estás demostrando que métodos simples y gratuitos pueden superar a productos costosos. Y eso es importante, no solo para tu jardín, sino también para la cultura más amplia sobre cómo nos relacionamos con la tierra. Así que ahora es tu turno. ¿Vas a probar este método esta temporada? Deja un comentario abajo y cuéntame. Quiero saber de ti. Me gustaría conocer si esto resuena contigo. Si tienes preguntas, no dudes en hacerlas. Si tienes experiencia con técnicas similares, compártela. Construyamos una comunidad de personas que recuerden cómo trabajar con la tierra en lugar de hacerlo en su contra. Y si encuentras esto valioso, suscríbete. Dale un golpe a ese botón de me gusta. Comparte este video con cualquier persona que cultive o tenga un huerto. Porque cuantas más personas conozcan esto, menos poder tendrá el sistema industrial sobre nosotros. Cada persona que aprende a hacer la mezcla de arcilla es una persona menos que compra botellas de productos químicos que no necesita. Y así es como cambiamos las cosas. No a través de protestas, no mediante la política, a través del conocimiento, a través de la práctica, a través de transmitirlo. La arcilla está esperando, el estiércol está esperando, las plántulas están esperando. Todo lo que tienes que hacer es mezclarlos y ver qué sucede. Te prometo que cambiará para siempre tu forma de pensar sobre el trasplante.